Hola, ¿cómo están? Estamos desde acá, Bogotá, Colombia, Misión Cristiana del Avivamiento. Y les habla su pastor Jorge Peñaranda, declarando que usted recibe la fe para su milagro en el nombre de Jesús. Quien nos trae hoy una palabra fresca y llena de la unción del Espíritu Santo, una palabra que te llevará a la cima, al monte, a la presencia misma de Dios. Quédate con nosotros y recibe de esta preciosa unción. Porque el que te llamó sabe las aguas que has atravesado, el desierto que has cruzado y el fuego que trató de devorar tu vestido. Y las experiencias te marcaron, porque ya la puerta que esperabas que se abriera está abierta. Hoy levanto una nueva fe y pongo en ti el valor de arriesgarse, y te atreverás. El Espíritu Santo te da esa fe que te lleva a otro nivel, esa fe que te lleva a otra circunstancia. Aleluya, esa fe para ver la promesa que Dios te hizo, para esa fe que necesitas para que se haga realidad, para que eso que el hombre como imposible se haga posible. Aleluya, aleluya. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Primera de Corintios 4:14. Vamos a leer 14, 15 y 16 en el nombre de Jesús. Amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres,
Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener padres espirituales. Pablo decía, porque aunque tengáis 10,000 años, 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Hermanos, quiero decirles algo, hay muchas personas que no han tenido padres espirituales. Pero si yo preguntara cuántos hemos tenido un padre espiritual, un padre que nos guíe. Muchos llegamos a una iglesia cristiana, nos convertimos, el pastor nos habla la palabra, llegamos a los pies de Cristo, pero de ahí en adelante muy pocos tienen un padre espiritual que lo guía a través de los años en cómo crecer cuando usted es un bebé espiritual. Y si usted mira, Pablo le decía, aunque ustedes ya están en Cristo, porque aunque tengáis 10,000 maestros, 10,000 personas que les han enseñado la palabra, 10,000 predicadores, aunque usted haya escuchado muchos mensajes por la televisión y por la radio, no tendréis muchos padres. Y hoy en día están escaseando padres espirituales. Es más, ya ni siquiera sabemos qué es un padre espiritual. De pronto hay gente que tiene padres, pero malos padres. Padres que te llevaron al vicio. Profesores que te dieron mal ejemplo y tú los tomaste. Gente o amigotes que en un momento a otro hicieron de padres, pero padres malos. Que te motivaron al vicio del alcohol. Que te motivaron al vicio de caer en pecado. De dejar tus hijos botados. Y Pablo decía, los padres espirituales están escasos. Hay maestros de la palabra, hay predicadores de la palabra, pero hay pocos padres espirituales. Y yo le digo a usted, si hiciéramos una encuesta y pasáramos por la iglesia y preguntáramos y dijéramos, levante la mano los que tienen padres espirituales, sería un porcentaje muy pequeño. Porque hoy en día la gente no quiere ser padre espiritual. Hoy en día aún los ministros nosotros cometemos errores y no queremos ser padres. Porque ser padre, ¿cuántos son papás acá? ¿Usted sabe qué es ser padre? ¿Cuántos son papás los que son responsables? Papá es preocuparse por el hijo. Papá es preocuparse que reciban el vestido. Papá es preocuparse que reciban el alimento. El papá siempre te está llamando. El papá se preocupa por ti. Así tú estés lejos, el papá se preocupa por ti. Bueno, el que es buen papá. Y nosotros también tenemos que aprender a ser hijos espirituales. No puede haber alguien que tenga un papá si no es hijo primero. Dígale al que está a su lado, ¿usted ya es un hijo espiritual? Si nos bajáramos ahorita y empezáramos a preguntarle a la gente, hijo espiritual, ¿quién es tu papá? Su padre espiritual es aquel que le lleva, que le encamina y que le da una transferencia para que usted cumpla un ministerio, para que usted llegue a entender el propósito para el cual Dios le creó, Dios le formó. No estamos diciendo que con esto usted va a reemplazar a su papá Dios, no. Nosotros somos hijos todos de Dios y tenemos nuestro papá Dios, pero también Dios deja en la tierra personas para que nos guíen y nos encaminen. ¿Te has portado como hijo o has sido rebelde? Y hoy en día aún muchos predicadores, muchos de nosotros los ministros, nos hemos ido al evangelio, nos hemos ido a predicar, nos hemos ido a ser ministros y nos hemos ido con una unción, lo llamo yo. Cuando yo no tengo un padre espiritual que me potencializa, que me da cobertura, y yo me voy a predicar el evangelio, me voy con una unción, y es mejor ir con la doble unción, la que es la mía más la que me da mi padre espiritual. Eso es ir con la doble unción. Por eso Elías y Eliseo tuvieron una relación de padre e hijo, y Eliseo dijo: yo quiero la doble unción porque me ha aprendido a portar como hijo. Porque a veces nosotros renegamos y decimos: es que yo no he tenido un padre espiritual.
Yo no sé qué es eso de tener un padre espiritual. Pero también Dios a veces te dice, es que te has portado como un hijo rebelde, que no has querido tener un padre espiritual, porque un padre espiritual a veces te va a regañar. Un padre espiritual a veces te va a llevar por el camino y a ti no te va a gustar por el camino de las cosas de Dios. Un padre espiritual a veces te va a dar un consejo de Dios que a ti no te va a gustar. Y hay muchos que dicen, no, mejor yo me voy, yo no quiero tener un padre espiritual. Pero si tú no te consigues un padre espiritual, te vas a conseguir un padre que no es espiritual. O eres un hijo de Dios, o eres un hijo de uno que lo pintan por ahí, que tiene cachos, que tiene cola, pero no hay más. ¿Me estás entendiendo? O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo. Tú no puedes estar o aquí o allá. Y cuando nosotros no tenemos un padre espiritual, entonces viene otro señor que nos enseña a amar el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y hermanos, hay momentos en que yo tengo que decir, yo quiero ser un buen hijo espiritual. ¿Cuántos quieren que su papá Dios sea un buen padre para usted? Muy bien, el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñó a orar, nos decía, Padre Nuestro que estás en los cielos. No le digas Padre Nuestro cuando cada día tú no te portas como su hijo. Mire, cuando yo estaba en la iglesia católica y mi abuelita me enseñaba a decir el rosario, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y dele una repetidera, pero no se entendía ni lo que estábamos diciendo. El solo hecho de decir Padre Nuestro, usted ya tiene que aceptar a Dios como su papá, y cada día, cada segundo, cada hora, cada minuto de su vida usted te tiene que portar como su hijo. ¿Cada día te portas tú como su hijo? ¿O solo el domingo? Solo cuando venimos a la reunión, papá Dios, pero en la semana no hemos sido sus hijos. ¿Qué pasó, hermanos? Los noto callados. Como que recordaron esta semana y dijeron, oiga, yo el lunes no me iba portando como el hijo de Dios. Y hermanos, necesitamos aprender a ser buenos hijos. Porque muchas veces decimos, es que nunca he tenido un padre, pero lo que pasa es que tú eres rebelde. Y a veces no te portas bien. Y a veces no eres un buen hijo. Y mire lo que dice la Biblia ahí en 1 Corintios 15:46. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, y luego lo espiritual. Queda usted loco, ¿no es cierto? Hermano, Dios está hablando de padres espirituales. Óigalo bien. Primero, ¿qué es? Lo animal. Vino lo animal. Y dice que lo espiritual no es primero. ¿Qué es primero? Tremendo, porque se supone que debería decir primero lo espiritual y después lo animal, porque Dios no se encarga de escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo. Ya te tenía predestinado para que nacieras. Pero la Biblia dice ahí, entra uno en un conflicto. ¿Cómo así, Señor? Que primero es ¿lo qué? Y después. Entonces primero viene tu papá que te engendró y naciste. Ay, que papá, habrá gente que me está diciendo, pero yo qué papá voy a necesitar, yo ya tengo un papá. El papá que me hizo, ese es mi papá, ¿para qué más papás? Dios dice, primero hay dos fechas que te engendran a ti. Una, la animal. Y te dieron el apellido y los rasgos y los genes de tu papá. ¿Sí o no? ¿No? Aquí todos nacieron porque algún papá alguna vez se acostó con una mamá. ¿O no? Amén o no. Dígame algo, hermano, por favor, los noto raros. ¿Qué está pasando? Pero la Biblia dice que después de eso animal tiene que venir algo sobre el hombre que lo toque, que lo imparta, que le cambie los genes también, que viene algo diferente. ¿Y qué es? ¿Qué es? Un nuevo papá.
Nuestro papá Dios viene a través de alguien. Dios usa a alguien que después viene, te comparte el evangelio, te habla de Cristo, te potencializa, te dice que tú tienes un propósito para cumplir aquí en la tierra, un propósito de Dios. Y viene alguien y Dios te coloca en una iglesia cristiana y Dios te pone al lado de un hombre de Dios, de un siervo de Dios que te va hablando la palabra y tú te empiezas a comportar como su hijo y entonces algo en ti empieza a pasar y tú empiezas a cambiar los genes. Yo me acuerdo que como hace como 50 o 40 años existía un evangelista que se llamaba Gigi Ávila. No sé cuánto lo han oído hablar allí, han oído hablar de Gigi Ávila, y Gigi Ávila decía: el Cristo de la gloria. Y entonces empezaron a ver muchos Gigitos Ávila que salían evangelistas y todos empezaban predicando el Cristo de la gloria. Porque empiezan a tener los genes de alguien que les da un nuevo modelo. Mire, usted no se puede quedar con el modelo de su papá. Si su papá fue un borracho, un adúltero, un fornicario, un vicioso, usted no puede seguir cogiendo el mismo camino. Usted tiene que romper esos genes, romper esas cadenas y tener los genes de Dios, de su papá Dios, y cambiar para que sus hijos sean diferentes. Mis hijos no serán lo que fue mi papá ni mi abuelo. Mis hijos serán el modelo de Dios, porque yo quiero ser el modelo de Dios. Hay una canción que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y necesitamos mostrar un modelo. Y yo quiero, hermanos, que usted aprenda primero a ser un buen hijo, porque cuando usted aprende a ser un buen hijo, en algún momento le pasará lo de la mata, le pasará lo del pajarito. Toda persona nace, crece, se reproduce. No, señor. Es papá animal, después es papá espiritual, y ahí sí se va para el cielo o duerme. Vamos a cambiar la ciencia. La ciencia dice que toda persona nace, crece, se reproduce y muere. No, es mentiras. Nosotros sí nacemos, sí crecemos, sí nos reproducimos. ¿Qué es eso? Lo animal, pero después tiene que venir ¿qué? Lo espiritual. Tú no puedes solamente darle a tu hijo un estudio. Está bien, sí, yo no digo que no, pero tú tienes que enseñarle a tus hijos lo espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú tienes que enseñarle a tus hijos las cosas de Dios, porque la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, Cristo bendice hasta 1000 generaciones. Y yo soy aquel que rompo esa cadena. Yo soy las primicias. Yo soy el Farés que abro el nuevo vientre, el que me abro paso. Tenemos que creerle a Dios. Nosotros, muchos de nosotros, en el caso mío, somos primeras generaciones que llegamos a Cristo, que de pronto nuestro padre no conoció de Cristo, pero le damos gracias a Dios que después de que vino ese papá animal, se acostó con mi mamá, nació este bello y lindo bebé que fue creciendo, después vino un padre espiritual y me encaminó. ¿Cuántos ahora saben que hay que ser unos buenos hijos espirituales? Hay que ser unos buenos padres espirituales. Hoy en día la gente quiere ministerio, pero no se quiere portar como hijo. Tú no puedes ir solo al ministerio. La época de los lobos solitarios se acabaron. Ahora son los trabajos en equipo. Tú necesitas de alguien. Alguien tiene lo que tú no tienes, pero también yo tengo lo que alguien no tiene. Por eso Cristo siempre luchó por la unidad, decía, para que todos sean uno. Pero el diablo se había encargado de que fuéramos individualistas. Pero cuando somos buenos hijos, aprendemos lo que es la unidad. Para que ellos, Padre mío, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, dice la palabra. Demostrando la relación entre hijo y padre. ¿Usted solo a su hijo le da amor o lo corrige? O cuando el niño está metiendo allá el dedo entre la toma de la luz, usted le dice: ay, tan lindo, mi amor, y le da besitos. Siga metiendo el dedo, que le va a venir la corriente, y esa no es de 110, esa es trifásica, tiene 330, le va a pegar un corrientazo, bebé. ¿Sí? Usted lo corrige y le dice: no, papá. Y si él sigue, ¿usted qué hace? Hermanito, se saca el cinturón y le dice: no más. No, los que son papás saben cómo es la cosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se aguanta el papá espiritual?
¿Por qué no le gusta aguantarse un papá espiritual que le corrija, que le ayude, si usted sabe que es para bien? Hechos 2, capítulo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos quieren ser padres espirituales? Voy a ganarme gente para Cristo, pero no solamente es decir, venga hermano, haga la oración de fe, diga conmigo: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca y ya, soy tu padre espiritual. No, hermano. ¿Cuántos alguna vez se levantaron? ¿Por qué yo no ser hijo de Ardila Lule? ¿Por qué me tocó de este? ¿Usted escogió su papá terrenal? Entonces, ¿por qué quiere a veces escoger su papá espiritual? Yo escojo el que yo quiero, y a veces Dios le dice: ese no es, yo tengo otro para ti. Y Dios te pone en una iglesia donde a veces de pronto te exhortan, te regañan. Me voy para otra iglesia, esa no me gustó, porque sabían que de pronto me lo iban a ajustar. Amén. Yo siempre digo, hermano, si a usted Dios lo puso acá, si usted llegó aquí, pues aquí Dios le dará lo que usted necesita. Usted no tiene que ir a correr y a volar a otro lado, porque si lo necesitara en otro lado, Dios lo llevaría a otro lado. Si Dios lo trae a un lugar, quédese ahí, ahí es donde Dios tiene las cosas para usted. ¿Cuántos han llevado a sus hijos a crecimiento y desarrollo? Si usted lleva a su hijo a crecimiento y desarrollo, entonces ¿por qué no se deja llevar por su papá espiritual a crecimiento y desarrollo espiritual? Queremos los genes de mi papá espiritual. ¿Cuántos quieren los genes de Dios? ¿Cuántos quieren los genes de su papá Dios? Su papá es amplio. Su papá llegó y dijo alguna vez cuando creó el mundo: que se hagan los peces, y los peces se hicieron, y llevamos 2005 años y más, 6000 y pico de años comiendo pescado, y coma pescado, y coma pescado, y el pescado no se acaba, porque Dios es amplio, porque Dios es generoso. No se acaba, no se acaba. ¿Cuántos aman a Dios? Usted va donde su papá: papá, me regala otro pedacito de pizza. No, pero ya se comió uno. Y nosotros a veces enseñamos a nuestros hijos a no ser amplios. Una libra de carne. Papá, que para los colores, pero ¿qué hizo los colores que le regalé hace 3 años? Y ni siquiera eran Prismacolor, eran de esos que venden afuera en la calle 2000, que usted le taja y le taja y le taja y le taja y se le parte la punta, y antes bravo pelea que por qué se acabó el color. Porque nosotros a veces somos malos padres. Dígame la verdad. No, nuestro papá Dios no es así. Tenemos que volver a ser engendrados de nuevo por nuestro papá Dios, porque muchas veces nuestro papá terrenal no nos dio una visión de fe. No nos dio una visión de amplitud, una visión de progreso, una visión de prosperidad, una bendición que Dios da todo lo suficiente. ¿Cuántos creen que van a ser buenos padres espirituales? Que sus hijos van a profetizar, van a ser hombres de Dios, que van a hablar palabra de Dios, que van a tener a Cristo en ellos. Cristo es mi esperanza de gloria. El que es buen hijo necesita que lo exhorten a veces. Que lo corrijan, que le digan: hermano, está mal, ya párela, hermano. ¿Le parece justo tirarse la quincena en el vicio, en la droga todo el tiempo? Sus hijos, mire el mercado, la nevera vacía, ya ni nevera tiene porque les tocó empeñarla y todo. A veces necesitamos padres espirituales que nos corrijan, que vengan y hagan lo que nuestro papá terrenal no hizo. Pablo decía: aunque usted tenga muchos maestros en Cristo, aunque vea muchos predicadores por la televisión, aunque se escuche todos los programas de la emisora cristiana, yo soy su papá, mi hijo, porque yo lo engendré, y cuando quiera lo amonesto. Y a veces hasta se avergüenza, porque decía: escribo esto no para avergonzaros. Estaba diciendo en pocas palabras: te estoy avergonzando. Sí, cuando usted le dice: mire, pero no se vaya a sentir mal, le va a cantar la tabla y lo va a hacer sentir mal. Pablo decía: escribo esto no para avergonzaros. Los estaba avergonzando. Les decía: mijitos, usted puede tener muchos maestros espirituales, usted puede tener mucho, pero lo que a usted le falta es un papá, y aquí estoy yo para ser su papá. O sea que el que no tiene un padre espiritual muchas veces no es confortado en la fe, hermano. Usted mire los ejemplos de la Biblia, todos tuvieron padres espirituales. Josué tuvo ¿a quién? A Moisés. Eliseo ¿a quién tuvo?
a Elías. Y aún Jesús, ¿quién fue adelante de Jesús preparándole el camino? Juan el Bautista. Aún Jesús dice que Juan el Bautista fue adelante preparándole el camino. Si Jesús vino aquí a la tierra y aún se sometió y dijo: Juan el Bautista, te respeto, y lo que tú hablas del bautismo te respeto, y del arrepentimiento te respeto, y Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue y puso la cabeza allá para que Juan el Bautista lo bautizara. ¿Quién es usted para no tener un padre espiritual? Usted, antes de todo, usted tiene que tener un padre espiritual y a quien honrar. Mientras usted no tenga a quien honrar, muchos milagros deja de recibir. Amén. Bueno, entonces, para ser exitosos, diga: 1, permanezca en el lugar donde Dios lo pone. Sea fiel, leal. ¿Qué tal? Después de haber escuchado esta preciosa enseñanza, sé que tu vida no volverá a ser la misma. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha impactado todo tu ser a través de esta palabra, y que te quede algo claro: debemos estar siempre en el monte de Dios, en su presencia. Quiero invitarte para que nos acompañes a alguna de nuestras conferencias que se lleva a cabo acá en nuestra iglesia. La dirección aparece aquí, puedes anotarla, y es el día martes y viernes a las 7 de la noche, y el día domingo estamos reuniéndonos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Ven y comparte con nosotros. Así que no te pierdas otro programa. Te esperamos aquí en la Misión Cristiana del Avivamiento. Que Dios te bendiga.